Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Arte, Música y Palabras. Hoy, iniciando el penúltimo capítulo de la serie de la vida de Ludwig van Beethoven. Bienvenidos. Bien amigos, en el capítulo anterior estuvimos conociendo algo más acerca de la niñez y de la juventud de Beethoven, su salida de su ciudad natal, el lamentable fallecimiento de su madre, de su padre y sus éxitos en Viena y Europa en general. Pues bien, la música de Beethoven, que hasta aquella época había sido bastante ligera, muy agradable, con esa clara tendencia del clasicismo, se convirtió. Beethoven era protagonista de una Europa bastante convulsionada, de una Europa que buscaba y quería despejar y liberarse de esa Francia revolucionaria. Esto significó, por ejemplo, que Napoleón Bonaparte apareciera como protagonista de este fenómeno. En esta época, Beethoven escribe varios de sus obras más importantes. Escribe La Patética, escribe Claro de Luna y también escribe su Sinfonía Heroica. Esta, en un comienzo, la tituló Beethoven y la dedicó a Bonaparte. No obstante, cuando él se entera que Napoleón se había coronado a sí mismo y se había declarado emperador, Beethoven, en un arranque de furia, borró el nombre de este gobernante de la partitura y solamente quedó con el nombre de Heroica. La década que va entre 1802 y 1812 fue un periodo de gran creatividad. Beethoven se dedicó a componer febrilmente en este periodo, por cuanto había decidido que tomaría el destino por el cuello y sería protagonista de su propio futuro. En este periodo, Beethoven se desentiende de su relación con la nobleza, por cuanto su fama como compositor había significado que los editores le buscaran permanentemente, por cuanto él ya no dependía entonces de los conciertos que pudiera él dar en los grandes salones de la nobleza, sino simplemente se mantenía a sí mismo con las ediciones. Por otra parte, debemos recordar que en este periodo de gran composición, Beethoven se fue haciendo cada vez más rudo y profundamente complicado en el sentido de la composición. Su progresiva sordera le hacía sentir en una situación tan inapropiadamente injusta según su sentimiento, que la única salida que él sentía propia y válida era el componer. A tal punto que de este periodo nosotros conocemos unas de las obras más importantes y conocidas del compositor, la Apasionata, como ya lo había señalado, y la Heroica. Por otra parte, en este periodo, lamentablemente Beethoven sufre grandes pérdidas y desconsuelos amorosos. Se decía que él mantenía relaciones con gran parte de las mujeres de la nobleza. La señora von Birkenstock fue una de sus amantes más prolongadas en el tiempo. Ella era la mujer de un gran banquero de la época. Entre 1804 y 1807, Beethoven estuvo profundamente enamorado de la condesa Brunswick. Ella le correspondía, pero el protocolo social y de la corte impedían que el amor entre ellos pudiese llevarse a cabo y se pudiera mostrar.
jamás se pudo formalizar y eso sería imposible, a pesar de los buenos ojos con el que Beethoven era mirado por la nobleza. No obstante, no dejaba de ser un criado, un mantenido de los nobles. Por otro lado, esto hace que Beethoven se ponga y decida escribir una ópera que nacería de su corazón. En primera instancia la denominó Leonora. Escribió hasta 4 oberturas distintas. Sin embargo, y finalmente, en contra de sus deseos, terminó llamando a la ópera Fidelio. La representación de esta, aun cuando fue relativamente exitosa, contó con la afluencia de muy poco público, por cuanto Napoleón había entrado a la ciudad aquellos días, lo que impedía entonces que el público asistiera como corrientemente lo hacía, tanto por temor como por lo que significaba para ellos la invasión napoleónica. A partir del año 1808, las apariciones públicas de Beethoven comenzaron a ser menos frecuentes. De esta época, en la que se centró y se dedicó a la composición, nacen grandes e importantes producciones. La Fantasía para piano, coro y orquesta, la Quinta y Sexta Sinfonía, los 3 primeros movimientos de la Misa, y también el aria A Pérfido, gran y famosa aria, cantada por las más importantes sopranos y mezzos a través de los tiempos. Lamentablemente, Beethoven en esta época se siente profundamente desolado y decepcionado por la situación en la que estaba Viena, decidiendo aceptar la invitación de Bonaparte para radicarse en Holanda. Sin embargo, una de sus queridas amigas convence a Beethoven de quedarse en Viena, entre ellos también el príncipe Lobkowitz y muchos otros, con el objeto ¿cuál? Mantener a Beethoven entre ellos y evitar que se trasladara y saliera de Viena. En esta época se define entonces que él recibiría una pensión de 4.000 florines, trato que Beethoven acepta. La condición que le pusieron, no dejar la ciudad de Viena. En esta época, y así es como nace el primer compositor independiente de la época, a diferencia de los tantos que habían existido antes, que no dejaban de ser empleados, lacayos de la nobleza, solamente dedicados a componer aquellos que sus patrones estimaran era apropiado componer para ciertas épocas o momentos. En el año 1812, Beethoven se traslada al balneario de Teplice. En aquella oportunidad, Beethoven coincide, debido al acuerdo con una amiga, con el gran escritor Goethe. Se cuenta que caminaban ellos tranquilamente por las alamedas del balneario y de pronto divisan a la emperatriz. En esta oportunidad, Goethe cede el camino a la emperatriz, quitándose el sombrero y siendo muy cortés y galante. Sin embargo, Beethoven se dice que no se da cuenta de la situación, no se quita el sombrero y pasa raudo e indiferente. Lo que más complicó a Beethoven de esta situación es que Goethe tuvo una actitud de lacayo, comportamientos que él aborrecía profundamente. Se dice que la emperatriz años después había comentado esta experiencia en varios escritos que salieron publicados. Sin embargo, para otros esto resulta ser quizás parte verdad, quizás parte fantasía. Lo que sabemos es que algo ocurrió en esta ciudad y tiene que ver más o menos con el contexto y el comportamiento en base a la personalidad que tenía el compositor. Además, debemos recordar de este periodo que Beethoven escribió la famosa carta Amada e Inmortal, que causó grandes y graves complicaciones, no solo al compositor, quien trató de mantenerse
muy lejano a los efectos de la carta, por cuanto él temía profundamente el matrimonio, sino que las grandes complicaciones se generaron respecto de aquella que eventualmente, presumiblemente, habría recibido la carta, la mujer de un importantísimo mercader de Frankfurt. A continuación, oiremos la obertura Coriolano, opus 62, de Ludwig van Beethoven, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Radio-Televisión Española, bajo la batuta de Adrián Lepa, el 30 de septiembre de 2010, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en honor y recuerdo de las víctimas del terrorismo. Hemos podido ofrecer a ustedes esta versión gracias a la colaboración de Viola Aventurero 69, quien nos ha dado su autorización para usar uno de sus vídeos. En la caja de información quedará la dirección de este interesante canal.
Bien amigos, les agradecemos hayan sintonizado nuestro programa. Les invitamos a seguirnos. Por favor, suscríbanse. Para nosotros es muy importante que lo hagan. Y también les reiteramos la necesidad y la importancia que compartan nuestro trabajo con sus amigos, con sus conocidos a través de sus redes. No olviden que estamos también en Facebook y en Twitter. Agradecemos vuestra sintonía y les reiteramos que es importante que al momento de opinar lo hagan con respeto, por cuanto este programa está hecho por nosotros, para todos ustedes, en un marco de respeto y de amabilidad. Pues bien, les agradecemos una vez más nos hayan sintonizado y será hasta nuestro próximo programa, en el que será el último programa de la vida del gran compositor Ludwig van Beethoven. Que estén muy bien. Adiós.